Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @Radio Funglode. Estás escuchando Espacio Biblioteca. Como cada mañana, señores, cada jueves estamos dándoles una cordial bienvenida a este espacio biblioteca. En la mañana de hoy, pues como siempre, nos sentimos súper regocijados porque siempre tenemos en nuestro estudio personalidades que están mancomunadas con los trabajos que hacemos desde Espacio Biblioteca, pero sobre todo que tienen desde sus propios roles profesionales desarrollan unas actividades muy especiales que tienen que ver con el desarrollo personal, institucional, que apoyan todo lo que hace la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Como ustedes saben, les había comentado hace ya un par de semanas que este año estamos lidiando con un tema vital para el desarrollo de la sociedad y sobre todo para resguardar nuestros espacios laborales, profesionales, personales. Es el tema de la conciliación. Y desde esta perspectiva, pues en la mañana de hoy hemos elegido el tema conciliar, viéndolo desde la dinámica, la dimensión diplomática, desde esa dimensión que permite la convivencia pacífica de los países, ese término que está asociado al diálogo, a la comunicación, a la convivencia, a la mancomunidad. Y qué mejor tema en este año nuevo, conciliar, viéndolo como esa dimensión más allá de lo que hacemos cada uno a título personal, verlo desde la dimensión internacional. Así es. Y para eso, pues, hemos invitado a una persona muy especial. Ella es Triana Aybar. Triana tiene trabajando en la Fundación Global muchísimo tiempo. Vamos a dejarlo muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, claro, Triana. Siempre agradecerle a Dios que nos permite estar aquí y hacer este programa, y sobre todo agradecerte a ti que siempre estás en esa dinámica de apoyar lo que hacemos y de aportar con un poquito de tus conocimientos a esta dimensión comunicacional que estamos llevando ahora a cabo desde la Biblioteca Juan Bosch. Así es, el placer siempre será mío. Y más que nada estar en mi casa y que sea desde la casa donde me formé, pues poder transmitirles a ustedes estos conocimientos y que también nos puedan servir para nuestro día a día. Felicitar, pero lo digo sin ningún protocolo, sino de verdad el hecho de que el tema en sí mismo de la conciliación se pueda ver desde distintas perspectivas, porque definitivamente es de esos conceptos que podemos ver en distintas áreas de nuestras vidas. Y estar aquí ahora y poder hablar un poco de esos tantos acontecimientos que a veces vemos y leemos y no sabemos que detrás hubo un proceso que ya está preestablecido y lo vemos como algo natural, como algo que se dio porque sí, pero no, porque definitivamente la conciliación desde el ámbito internacional tiene sus antecedentes, tiene sus razones de ser, pero también está completamente regularizado. Mira, a propósito de eso, Triana, tú sabes que esto viene muy bien ahora que hay tantas situaciones y tantos conflictos internacionales, conflictos fronterizos, conflictos incluso internos de los países que aplican el tema de las negociaciones y que requieren de negociaciones para poder solucionarlo. Y qué bueno que tú haces esa introducción de que esto tiene sus antecedentes. Yo no soy muy experta en la materia, pero justamente de eso se trata, de poder ir aprendiendo. Exacto. Y de poder ir viendo cómo en nuestro país se inserta dentro de esa dimensión internacional y cómo además, y a propósito de Venezuela, que ahora ha asumido la República Dominicana como el espacio para dinamizar esa conciliación, esas negociaciones. Bueno, ya después hablaremos de eso. Ahí hablaremos. Vamos a decir que vamos a finalizar con eso, porque ahora lo que hay que tratar es de aterrizar el tema. Y al inicio te decía de que es bueno hablar de los antecedentes,
porque el tema de la conciliación o como se llama formalmente, que es el principio de la solución pacífica de las controversias, tiene una razón de ser. Muchos conocemos ya de qué es la Organización de las Naciones Unidas. Claramente es el organismo mundial global más amplio y que maneja todos los, si se podría decir así, los aspectos de la comunidad internacional, y es el lugar donde todas las naciones del mundo actualmente tienen para debatir. Un escenario de diálogo de mucha importancia, porque decimos de 193 países del mundo que están debidamente independizados forman parte de esta institución, y de hecho aquellas todavía que no están en un proceso, podríamos decir, legítimamente o que aún están en algún conflicto de definición territorial, no pertenecen a ella, pero son observadores. Y quiero aclarar esto para que veamos desde qué punto de vista es importante cuando hablamos de este organismo que es las Naciones Unidas. ¿Por qué este principio es tan importante? Pues porque forma parte de los principios fundamentales de la Carta que constituyó a esta organización. Pero ¿de dónde viene y por qué surge? Resulta que en la Primera Guerra Mundial, una vez finaliza esa Primera Guerra Mundial en el año 1918, pues entonces se crea distintos estados que de hecho fueron parte de los estados, de los países que podríamos decir que fueron los afectados, porque fueron los que formaron parte de este acontecimiento mundial, pues deciden formar lo que se llamó la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tenía como finalidad principal, porque verdad no vamos a hablar del todo, el que no ocurriera nuevamente un conflicto internacional de esta naturaleza, donde fueron afectadas tantas vidas, pero donde también la economía de esos grandes países, que ahora de hecho, qué bueno que después de tantos años volvieron a resurgir y son las economías más fuertes también de ahora, pero decidieron en aquel entonces consolidarse para que no volviera a ocurrir un acontecimiento tan fatal como este. Y resulta que ¿por qué se disolvió? Fue porque precisamente a pesar de su existencia, su naturaleza en sí misma, la manera en cómo fue estructurada y cómo fue esquematizada, quizás no permitió que eso pudiera impedirse, y vuelve a haber una Segunda Guerra Mundial. Y ya sí, Roosevelt en el año 1945, el entonces presidente norteamericano, dice: no, vamos a establecer de nuevo un organismo internacional que sí nos permita evitar este tipo de confrontaciones, o sea, evitar que nuevamente tengamos que ir a la guerra, sino que a través del diálogo y la comunicación podamos dirimir nuestras diferencias. Y así fue. En aquel entonces fueron 51 países firmantes, República Dominicana presente desde aquel entonces. Wow. Eso es algo que hay que resaltar. O sea, la República Dominicana siempre hemos sido un país que ha propiciado grandes eventos también a nivel internacional. Y el punto es que en aquel entonces hay una diferencia, y es bueno, me puedes interrumpir en cualquier momento, hay una diferencia, Diana, que estamos aquí nutriéndonos. Hay una diferencia muy marcada y es bueno hacerla para continuar lo que estamos hablando en cuanto al derecho nacional y el derecho internacional. El derecho nacional sabemos que hay distintos poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Y eso permite que uno no sea juez y parte. Es decir, yo misma no soy el ciudadano el que va a crear las leyes y las normas, claro, que me van a mí a decir cuáles son mis límites y cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. En el derecho internacional hay una particularidad, que los estados sí son juez y parte. Los estados son los que crean las normas internacionales, y a los estados es que les son aplicadas estas normas internacionales. Y esta particularidad es muy importante, porque resulta que a la hora de poder formular una norma internacional, como el estado que le está formulando sabe que se le puede aplicar en un momento determinado, entonces llegar a definir cuáles son los parámetros son dedicados, a tal punto que podemos decir, no, pero hay una resolución de Naciones Unidas que estipula
Bueno, la misma Declaración de los Derechos Humanos, pero si el Estado tal que sabe por su sistema político, por su formación, por su esquema de productividad, de social o económico, sabe que cierta cláusula que tiene esa resolución le puede afectar, pues muy bien puede firmar, pero también hacer cláusula de excepción y decir, yo voy a firmar la resolución tal. O voy a firmar el protocolo tal, pero a mí no se me aplica el artículo tal y está en su derecho. Entonces es bueno que podamos comprender esto, porque a veces vemos conflictos internacionales y decimos, pero ¿por qué? ¿Es que realmente ese organismo internacional no es efectivo realmente? No es que no sea efectivo, es que estamos hablando de una naturaleza del derecho completamente diferente al derecho que nosotros conocemos como ciudadanos de manera interna. Bien, entonces volviendo al punto de este principio fundamental, en aquel entonces cuando se va a crear ya la Carta de Naciones Unidas, teniendo ese precedente de que una vez hubo la llamada Sociedad de Naciones y no pudo impedir una Segunda Guerra Mundial, pues ahora se hace esta carta y lo primero que se escribe, a lo primero que llegan de acuerdo, son a unos principios fundamentales que son oponibles a todos los estados. Quiere decir que ningún país que haya firmado esta carta, esos principios fundamentales podría decirle que no le son aplicables. Entonces esos principios fundamentales rigen todo, hasta rigen y aparecen en las reglamentaciones de otros organismos internacionales que son regionales. Es decir, de esa carta magna, de esos principios también hay organismos internacionales de escala regional que también tienen que aplicarlos y lo tienen en su propia carta y estatutos. Y uno de estos es precisamente la resolución pacífica de las controversias, velando ¿por qué? Porque nunca se ve afectada la paz y la seguridad internacionales. Y ahí es donde entra este principio y ahí es donde vamos a la conciliación de manera pacífica, que al parecer, aunque hayamos tenido tantos diferencias, ¿no? Y aunque hayamos tenido tantos conflictos en los últimos tiempos y bastantes desde el año 1945, al parecer esta nueva estructura y esta nueva forma, un poquito ya muy hermética quizás, cuando queremos buscar la manera o resolver un conflicto tan agudo como el de Venezuela, está tan blindada que a veces sí es más complicado hacer una intervención, pero que al mismo tiempo tenemos que ver que sí ha tenido sus efectos positivos, porque si contamos, estamos hablando de que tenemos, 80 años después del año 1945 y no se ha desatado casi ninguna tercera guerra mundial, o no de manera muy, aunque sí hay territorios que están en cierto tipo de conflicto y se ven intercambios balísticos de alta dimensión y de pequeña dimensión, pero no a escala mundial, o por menos no a escala continental o extracontinental de un continente contra otro. Es decir, sí, no queremos decir que no ha habido, pero no a escala con esa amplitud, y es precisamente por unos de los tantos principios que son estos. Vamos a utilizar han utilizado estos mecanismos que tiene este principio, porque el mismo principio define cuál es la manera y los pasos para poder negociar de una manera correcta sin que se desate un enfrentamiento bélico entre los estados. Bueno, estamos conversando con Triana Ibar. Qué interesante, Triana, lo que estabas comentando, porque a veces uno cree que este tipo de cosas o de mecanismos surgen de un día para el otro y nos damos cuenta de que tiene todo su antecedente y de que vienen justamente para viabilizar temas humanitarios, temas de desarrollo humano, temas de mantenimiento de la paz, que son algunos de los elementos que tiene muy claro el rol de las Naciones Unidas, otros que están vinculados al desarrollo, y así una serie de conflictos y de tópicos que conectan un país con el otro. Tú hablabas de que hay un procedimiento, hay un protocolo en cuanto al tema del derecho internacional. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ahí para hablar un poquito cuáles son esos mecanismos que se utilizan para plantear un tema de carácter quizás regional
o bilateral en el marco de las Naciones Unidas. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y hemos elegido una canción, Triana, que escuché y que me encanta, que se llama Latinoamérica. Es una canción de Tercer Cielo y es una canción muy linda. Vamos a disfrutarla. Seguimos en Espacio Biblioteca. Desde Radio Francia Internacional, te presentamos un informativo para mantenerte al tanto de los últimos acontecimientos a nivel mundial. Informativo RFI, todos los días a las 10 de la mañana por Radio Funglode, la radio de la proximidad. Estás escuchando Espacio Biblioteca. Regresamos a Espacio Biblioteca. Estamos hablando de esos protocolos necesarios para dirimir los conflictos y sobre todo para introducirlos dentro del marco del organismo que es como el rector de todos los la interconexión internacional, que es las Naciones Unidas. Veía que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Y yo me imagino que esto debe estar muy conectado con estos que estamos hablando del dirimir los conflictos y la resolución pacífica de conflictos. El por qué te lo resumo fácil. ¿Por qué quiero resumirlo? Y es porque no es la primera vía de negociación. Ah, muy bien. No. Para llegar a la Corte Internacional de Justicia se tienen que agotar otros pasos. Y si no hubo solución, entonces se va a la Corte. Ya, ok. Entonces, ¿por qué es el órgano, si podríamos decir, internacional de mayor peso para dirimir los conflictos? Bueno, porque es el órgano judicial de los 6 órganos principales de Naciones Unidas, que son 6, ese es el único órgano judicial y principal dentro de Naciones Unidas. Luego podemos hablar que dependiendo de la temática y de los hechos y también de la decisión de los estados, hay otros tribunales internacionales que se pueden utilizar, porque también hay otras medidas. No la quiero mencionar ahora para no crear confusión. Pero tenemos que hablar que antes de tratar de las vías judiciales está el método político o el método diplomático que hablamos. Y ese método político diplomático está dividido en muchas partes. Y lo primero que se entiende que podrían hacer ante un conflicto internacional o una controversia, porque no todos llegan a un nivel de denominación de conflicto, es la negociación. Y en la parte de negociación es cuando el Estado, regularmente el Estado que se siente agredido, el que se siente la víctima, entonces manifiesta al otro Estado que está en desacuerdo con alguna posición o decisión o acción que ha hecho. Regularmente esto se hace por canjes de documentación o de comunicación directa. Ahí en esta parte del conflicto no siempre, es bueno que le digamos, no siempre hay una comunicación pública, sino que ese Estado, ese país entiende que tal Estado no está cumpliendo con su norma internacionalmente ya establecida y le manifiesta al otro Estado. Ahí en esa parte de negociación, obviamente, lo que espera ese país que se siente agredido es una respuesta o una retroalimentación a esa manifestación. Obviamente, hay casos que se resuelven quizás en un tiempo corto, dígase, porque este es el primer paso. Obviamente, si ya el conflicto es aún mayor, pues se pasa, aparte después de la negociación, pues se pasa a un término que se utiliza a nivel internacional, que es de los buenos oficios o de mediación. ¿Por qué de los buenos oficios? Porque es un tercer Estado que se ofrece ante el conflicto, ante la controversia que se está manifestando en ese momento, servir de mediador, y es el que plantea en ese momento ser la parte neutral del conflicto.
Obviamente lo que se busca es que, por ejemplo, si estamos hablando de dos países centroamericanos, pues se trata que el país que pueda ser el mediador no tenga ningún tipo de influencia, es decir, o que no pertenezca a la misma cuenta, la misma parte geográfica, para que no tenga intereses particulares, y si es internacional también, porque no puede tener una relación directa con el hecho. Por ejemplo, si estamos debatiendo un tema marítimo, pues no se puede buscar aquel país o aquel estado que tiene algún intercambio que se hace vía marítima con ese país que se le está diciendo que está incumpliendo con alguna normativa internacional. Es decir, se busca un ajeno. Ese mediador o conciliador pues sirve nada más en ese proceso como punto en blanco, como podemos decir, punto en blanco, para que las partes puedan, es decir, las partes no pueden hablar entre sí, ya tienen tanto malestar que no pueden dialogar, no se están entendiendo, pues entonces ese mediador pues dialoga un poco con ambas partes de manera separada y luego va manifestándolo. A propósito de eso, tú sabes que hace ya algunos años, y bueno, el doctor Fernández ha sido siempre un mediador extraordinario que lo utilizan en muchísimas situaciones internacionales para apoyar en esa labor conciliadora como líder internacional. Yo recuerdo el caso del conflicto entre Ecuador y Colombia, donde el presidente Correa y Uribe, Álvaro Uribe, pues estuvieron en un tema fronterizo. Sí, fue tema fronterizo. Un tema fronterizo. Y la República Dominicana se utilizó como ese canal y como ese país al que tú haces referencia de que no esté vinculado, y el doctor Leonel Fernández como presidente pues fue, digamos, el mediador y logró al final a través de una conciliación, digamos, de primer orden, preliminar, se reunieron los países afectados aquí en el país y lograron, a través de un abrazo histórico entre Correa y Uribe, que se dio en un ámbito internacional, además, porque fue en un ámbito de una cumbre internacional que se dio al final el broche de oro. Qué bueno que pones ese ejemplo, Aida, porque podemos hacer ahora mismo un paralelismo entre eso y también entre la participación que se tuvo con el caso de Venezuela. Y es que precisamente en el caso de Honduras y de Colombia, ahí el proceso y el mecanismo exacto que se utilizó fue precisamente el de la mediación. ¿Por qué? Porque precisamente sirvió de escenario, hubo un país y una cabeza que sirvió para mediar entre ambos, claro. Y entonces eso llevó, el conflicto, la controversia, no llegó a mayores y fue resuelto en este punto y no tuvo que seguir pasando por los demás pasos que se suelen pasar. Sin embargo, en el caso Venezuela aplica en realidad el tema de la conciliación, no mediador, porque hay una línea muy fina entre los dos. Claro. El mediador es aquel persona, aquel estado que viene, pero no tiene una estructura, esa mediación esquemática muy cercana a las resoluciones jurídicas, como sí la tiene la conciliación, porque en la conciliación, quizás por lo agudo ya del conflicto como tal que se esté dirimiendo, se crea una especie de comisión. Donde ciertamente la propuesta, o sea, ¿qué diferencia también hay? Que los estados que forman parte de esa comisión, como pasó muy recientemente antes de este diálogo ahora de mano de los embajadores y del presidente Danilo Medina, que está en mano, antes de esta comisión, por ejemplo, vimos cómo estaba estructurada República Dominicana con el doctor Leonel Fernández, obviamente Zapatero también, y en el caso también de Panamá. Pero aquí hubo una comisión que también formuló una propuesta. Incluso el Vaticano también estuvo. El Vaticano también estuvo. Fue como ad hoc. Ad hoc quiero decir que no era parte como tal de la comisión, pero le dio peso y se vinculó. Eso bueno que cuando decimos ad hoc es que es algo como adjunto, adjunto a, pero forma parte, pero no de la estructura, de la naturaleza. Entonces aquí sí
En el caso de Venezuela, se pudo ver que el método a utilizar para resolver el conflicto fue la conciliación. Se forma una comisión, esa comisión de hecho hace propuestas que no ocurre en el paso donde está la parte de la mediación, que es simplemente un tercero escuchando las partes. Y aquí, con esa propuesta, las partes que están involucradas en el conflicto, pues define si están o no están de acuerdo en qué es lo que ha sucedido, y se agotó ese mecanismo de la conciliación, se tuvo que pasar a otro paso. Entonces, que podríamos decir que es como una segunda parte de la conciliación, porque no se ha salido de este mecanismo, pero ya que esta comisión como tal no pudo en un 100% con los mecanismos que están establecidos, poder lograr que las partes se pusieran de acuerdo, entonces se crea este nuevo paso en el cual ya de manera diplomática, gobernantes directos, quienes están gestionando el Estado, quienes también tienen relación directa claro, con el país que está directamente involucrado, pues entonces están llevando la conciliación a otro nivel. Antes de pasar quizás a otra, y podemos aprovecharlo ahora, ya viendo claro, el tiempo que hablamos, ya que tocamos el tema de Venezuela. Lo que pasa es precisamente que así como te dije que a la final estos principios han servido ciertamente para que la paz y la seguridad internacionales no se vean afectadas, pero al mismo tiempo está tan hermética que existen ciertos conflictos los cuales no se han podido resolver porque están también establecidos los principios que también limitan a los estados a ciertas injerencias en las cuestiones internas de los estados. Otro artículo importante dentro de la Carta de las Naciones Unidas, donde se hablan de los principios básicos fundamentales, es ese, Aida. Hay un principio fundamental que no pesa más que el de la resolución pacífica y la controversia, sino que pesan igual, que es la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Entonces, muchos se preguntan, ¿y por qué no hubo una intervención? ¿Y por qué no ha habido una intervención directa de los organismos internacionales? Ni la OEA a nivel regional, ni Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, que vamos a hablar un poquito antes que se nos agote el tiempo de por qué. Vamos a hacer una pausa, Triana, porque la verdad es que este es un tema muy interesante y además muy profundo, en el que los tiempos a veces no alcanzan para uno dilucidarlo todo. Pero vamos a continuar escuchando música vinculada a esa sensibilidad y a esa solidaridad que existe entre los países. Creo que vamos a escuchar We Are the World. Vamos a escuchar esa canción que además se utilizó para el funeral de Michael Jackson. Es idea de Michael Jackson, esa unión de artistas norteamericanos por África. Vamos a escuchar We Are the World. Estamos en Espacio Biblioteca hablando un poco sobre el tema de la conciliación y de todo ese proceso de resolución de conflictos a nivel internacional. Continúame diciendo, Triana, estábamos hablando de que hay un protocolo, hay un proceso, sí, claro, hay un mecanismo para introducir estos temas previo, obviamente, a agotar esos preliminares que son llegar a una mediación con un tercero y que se pueda... Esos métodos políticos, diplomáticos que se agotan. Hablábamos ciertamente de la negociación, que un primer paso se da entre simplemente los dos estados que se sienten, o tres estados que se sienten. Y ahora estábamos hablando del caso Venezuela. Exactamente. Exacto. Para aterrizarlo. Entonces, en el caso Venezuela, traje a colación de que quizás nos preguntamos qué ha pasado, que pasó una primera fase de conciliación, porque se pudo establecer una comisión específica y ahora estamos en una parte de diálogo donde son los estados, 3 estados que están directamente vinculados con el tema, también en el proceso de negociación, de diálogo. Entonces quizás te decía que a nivel internacional podemos decir que estos principios fundamentales son muy valiosos, como el principio de la resolución pacífica y la controversia. Sin embargo, hay otros que quizás han servido como limitante, en el caso de Venezuela, quiero decir, para que podamos aterrizar el tema, cosas cotidianas, es decir, por qué ha sido tan difícil llegar a un fin de este conflicto cuando vemos, lo digo de manera particular para que nadie se asuma sin haberlo estudiado, pero cuando vemos, yo de manera particular, que sí se están violentando ciertos derechos humanos, entonces preguntamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Entonces, lo cierto es que hay otro principio fundamental, que es el principio de la no injerencia en los asuntos internos. Y cuando digo principio fundamental, es que es uno de los tantos que ningún Estado
puede violentar, que le son oponibles a todos, quiere decir a todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Sobre todo porque este es un conflicto interno de Venezuela. Ahí está la cuestión, que en algún momento determinado se han visto afectados ciertos países por el flujo de migrantes, o porque han tenido que apalar la situación alimenticia o la situación de salud. También nosotros estamos recibiendo una cantidad considerable también de ciudadanos de ese país. Entonces, obviamente, pero todavía no hay una controversia de tal magnitud en cuanto a ese tema, sino es la controversia interna. Y para poder pasar, para que se pueda intervenir de la parte externa del diálogo, del escenario internacional, pues entonces ese principio hay que ver cómo se puede romper. Que hay, también la propia carta dice, cuando quizás es permitido una intervención internacional, entonces también esa parte está regularizada en el caso para poder un Estado poder hacer algún tipo de intervención. ¿Qué pasa? Vamos a decir que sí, han pasado 2 proyectos, le llamamos proyectos de resolución porque no son todavía ni resoluciones aceptadas, ni son tampoco protocolos ya definidos, sino por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el consejo, el organismo, perdón, uno de los órganos principales también de este organismo internacional que regula también las situaciones de seguridad internacional, es el principal. Okay. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos, bueno, pero si el Consejo de Seguridad es aquel que aprueba o no algún tipo de injerencia o de intervención, ya que estamos viendo que la situación interna de Venezuela es una situación, muchos han llamado hasta de lesa humanidad, donde se han violentado los derechos humanos? ¿Por qué? Bueno, porque el Consejo de Seguridad está formado por 5 estados, que son estados permanentes, y esos 5 estados, si hay un proyecto de resolución, como ha habido, pero solamente uno dice que lo veta, el proyecto de resolución no pasa. No pasa. Y en esos países, hay 2 países como Rusia, que obviamente tienen un sistema político muy similar, para no decir igual, a Venezuela, y los países que tienen cierto sistema o cierto método interno parecido a otro país, se van a apoyar y se sirve con cierta, también, no quiero llamar hermandad porque no es por el término hermandad, sino por ejemplo, puede ser por solidaridad, puede ser porque con ese país tiene ciertas negociaciones particulares. Hay muchas cosas. Y puede ser por un tercer elemento muy importante en el derecho internacional. Y es, si tú tienes un mismo sistema político que yo, vamos a hablar solamente del sistema político para poderla, porque esto también se puede dar si somos símil en el tema económico o en el tema, pero nuestro sistema político es parecido. Y tú estás enfrentando ahora mismo una revuelta social que te quiere cambiar completamente ese sistema porque está lacerando la sociedad. Si yo voto a favor por ese proyecto de resolución, ¿qué me impide a mí que en 2 o 3 años, yo ante la misma situación, ¿sabes qué te dicen? El sistema en la comunidad internacional está debidamente establecido. Se te aplica lo que en derecho nacional llamamos la jurisprudencia, que es que no está escrito, pero como ya ocurrió el hecho y está ahí, entonces a ti un precedente. Y se le llama darle aquiescencia a un hecho. Y darle aquiescencia es que, aunque pasen 20 o 30 años, cuando se vea la historia y usted votó por ese proyecto de resolución, entonces a usted le puede ser aplicable, porque usted a ese principio le dio cabida, lo apoyó, estuvo ahí y está en la historia y está escrito ahora. Es decir, que no estamos diciendo de que o Rusia o China o otros estados también de lo que son principales puedan decir, está escrito, hay un reglamento y un protocolo. No, él lo que está velando es porque su acción no crea un precedente que en la comunidad internacional ya está establecido que si se crea, te puede ser aplicado. Porque la Corte Internacional de Justicia, cuando vaya a dirimir tu caso, en dado caso, pues puede
irse a la historia, que es uno de los mecanismos que utiliza, y decirte, pues Claro. sí, claro que sí, porque en el año tal, ante tal conflicto, usted votó a favor en un proyecto de resolución que decía esto, estipulaba aquello, entonces ley es aplicable. Ya. Tú sabes, Triana, que este tema, obviamente, cada uno de esos diferentes organismos de las Naciones Unidas tiene un porqué y tiene tiene todo una cantidad de años de resoluciones, de sentencias y demás, de dictámenes que son los que al final, como tú decías, regulan todo esto. Cuéntame un poquito, Triana, de ese rol de la OEA, porque yo estoy tratando de entender, esos son de los organismos que se encargan de mediar, de conciliar. Cada una de las cumbres de las Naciones Unidas cada una de las cumbres lo que hacen es, a partir de un tema, los estados concilian y sacan... Depende, porque el término cumbre es una cosa y Naciones Unidas es otra. Antes de pasar al tema de la OEA, hay que decir que los organismos internacionales tienen una particularidad también. Obviamente, después que eso se vuelve en papel. Hay un montón de organismos que se encargan de esto. Si nos ponemos a ¿De mencionar, qué? de trabajar en el tema de las mediaciones, hay mediaciones regionales, mediaciones Sí. Por ejemplo, tenemos conciliaciones de diferentes Tenemos la tópicos. Comisión de Derechos Humanos, que también tiene su Tribunal de Derechos Humanos. Lo que pasa es que dependiendo del tema y del mecanismo a utilizar, hay algunos que tienen como, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, también tú tienes que agotar el procedimiento interno. Y después, si el procedimiento interno no te fue hábil, entonces tu caso puede pasar a un tribunal internacional. Okay. Pero una vez se tenga ya comprobado de que tú buscaste vías internas para que ese punto en el cual tú te sientes agredido, en el cual eres víctima de, entonces el Estado, si no te brindó las herramientas adecuadas, pues puede pasar a un tribunal internacional. Lo que pasa con los organismos internacionales es una cuestión, y es que no todo es oponible a los estados. Por ejemplo, una asamblea general que tiene sus reuniones ordinarias cada septiembre de cada año, ¿realmente tiene proyectos de resolución? Sí, pero son recomendaciones, son facultativas, no son obligatorias. ¿Por qué el Consejo de Seguridad? Vuelvo y digo, muchas cosas de las que digo son mis opiniones en base ya a mi preparación y mi interpretación de los hechos. El Consejo de Seguridad es el órgano más importante de Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad es el único que todo aquel proyecto que pasa por los estados y son votados a favor, son obligatorios. Son directamente oponibles. Eso fue una facultad que se le dio solamente a ese organismo. Digo, a ese órgano, porque organismo es la masa, el como tal. Entonces, al darle esa facultad, por ser el órgano mediador de la paz y la seguridad, que es lo primordial, lo principal, porque ciertamente es lo que no va a permitir que se detone otra guerra o otro conflicto bélico, pues entonces se le dice sí, es facultativo. No es facultativo, es obligatorio, es oponible a todos los estados. Entonces, por eso la complejidad también de su estructura. Tenemos 10 países que no son permanentes, que duran una cantidad de años en el proceso, luego son electivos los países, los 193, van haciendo una propuesta y también son elegidos por los propios países que sí son permanentes, pero esos países que son permanentes son aquellos que con un solo, por ejemplo, si República Dominicana hoy pertenece al Consejo de Seguridad, votó a favor o votó en contra de un proyecto de resolución, no importa. Ahora, si Estados Unidos, uno de los 5 países permanentes, un proyecto de resolución, dijo no, solamente con un veto de estos 5 países no pasa. O sea que tiene que ser... Tiene una complejidad, tienen que estar los 5 permanentes de acuerdo. Y estamos hablando que los 5, si lo analizamos, Estados Unidos, Rusia, China, votan por un proyecto de resolución en contra, solo basta con uno de ellos. Entonces, me hacías la pregunta sobre lo OEA. Son muchos temas para tan corto tiempo. Sí, no, definitivamente. Por eso yo no quiero hacerlo tan temático, de hecho, mi intención, lo que pasa es que tú manejas también los temas que tengo que obviamente dejar que tú los desarrolles. Mi intención era un poquito hablar de eso, de esos organismos internacionales que tienen ese rol de conciliar, de mediar, un poquito para darme luz y para darle luz a nuestros radio oyentes
antecedentes de cuáles son esos roles que se utilizan para las mediaciones internacionales y sobre todo para la conciliación. Obviamente tú has comenzado por los métodos, por la base, por lo sólido y sobre todo por ese rol de la diplomacia y del derecho internacional, que es lo más importante, pero es bueno que nuestro radioyente sepa que en términos de conciliación hay conciliación cultural, conciliación de temas de biblioteca, conciliación, de hecho nosotros ahora estamos lidiando con un congreso internacional que implica que todos los miembros de que todos los allegados a bibliotecas aquí en el país pues estemos reunidos para ver la mejor forma de trabajar esos temas y que pueda el Congreso efectuarse aquí en el país de una manera exitosa. Entonces igualmente ocurre con muchísimos otros temas. Qué bueno que tú lo traíste así, en esa dimensión estricta de la resolución de conflictos internacionales. ¿Qué otro aporte tú podrías...? Hablábamos, y así es la pregunta de la OEA, y es bueno que la retomemos y la podamos responder para que también los oyentes puedan saber que la OEA también es un organismo regional que también puede dar recomendaciones, puede dialogar, pero no son obligatorias para los estados. O sea, ¿qué pasa? Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué existe? O sea, que el único organismo internacional que es de carácter obligatoria en todas sus resoluciones y normativas es el de las Naciones Unidas. Si lo queremos poner simple, sí, el Consejo de Seguridad. Los demás dan recomendaciones. Entonces, obviamente, tú dirás, bueno, pero entonces ¿para qué existen esos espacios de diálogo y de conciliación? Lo cierto es que sí son importantes porque los conflictos o diferencias quizás que nosotros ya vemos a nivel público son muy pocos ante lo que se resuelven antes de salir de la puerta del propio. Para eso están, por eso están y existen, porque se da ese espacio del diálogo y de la intermediación entre un Estado y otro en ese escenario, pues que hay, como se dice, pequeñas cosas, esas percatas minutas que sí se llegan a dirimir con bastante éxito y no llegan a escala mayor. Entonces el tema de la OEA es ese también, que no es un organismo internacional que sea oponible a todos los estados, sino que hacen los estados, que obviamente si llegan a un acuerdo y hay algún proyecto de resolutorio entre los estados y ese país no lo cumple, pues los estados están en toda libertad de aplicar ciertas medidas. Son medidas que tienen sus nombres también técnicos, no quiero abrumarlos, pero váyanse con la idea que son medidas cautelares, medidas de retorsión, se llama medida, y tú dirás, ¿pero qué es eso? Bueno, que si nos pusimos de acuerdo en que el país tal, no vamos a mencionar cuál para no crearle, el país tal no está cumpliendo con una normativa internacional y nosotros veintitantos votamos a favor de esto que sí, pues nada, si tienes algún tipo de negociación económica o comercial con ese país, cualquiera puede decirte, mira, a partir de mañana, tal acuerdo de tal producto conmigo, vamos a abolirlo. O a nivel diplomático. No quiero desaprovechar la oportunidad, Triana, de hacer mención de una actividad en la que estuvimos participando aquí en la Fundación Global, el 4º Foro Internacional de Santo Domingo, en el que participaron una serie de expertos de América Latina y nosotras pues tuvimos el privilegio de poder estar ahí y ver no solamente el tema de la democracia, el estado de la democracia en América Latina, 40 años desde la tercera ola de la democracia, sino también que vimos las posiciones de la gente, de las partes que están trabajando en este tema de mediación de Venezuela. Y entonces, a propósito de eso, y yo hacía mención la semana pasada de que íbamos a hacer un poquito, comentar un poquito de lo que ocurrió en este encuentro. A mí me llamó muchísimo la atención y sobre todo ver cómo
estos profesionales expertos en América Latina, cada uno presentaron sus temas en torno al tema de la democracia y al tema sobre todo focalizado al tema de las elecciones. Así es. De las elecciones. Hay una ola de elecciones latinoamericanas. Y bueno, uno de los desates que hubo de que el canciller de de México, se saliera de las negociaciones fue el anuncio de Maduro de que las elecciones en Venezuela, en vez de en diciembre, como están pautadas, van a ser antes del 30 de abril. Eso principalmente la salida y entrada de ciertos personajes claves de la negociación con Venezuela ha sido precisamente eso, ver cómo juegan a nivel interno con lo ya previamente establecido, hasta en su propia carta magna, que es su constitución, pues hace precisamente que los estados se retiren. Y eso es bueno y no al mismo tiempo. Es bueno porque los estados que tienden a un poco a salirse de la negociación, dada una ilegalidad como tal de decisiones, pues está diciendo que los países ciertamente están apelando por el respeto al sistema democrático de los estados. Eso es bueno. ¿Dónde no es a favor? Porque sigue siendo latente cada vez más la situación interna venezolana. Ahí veo los pros y los contras. Ciertamente les respeto, porque México, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no estoy de acuerdo. No puedo volver. No hemos llegado todavía a una negociación, que es lo que se supone que se está incurriendo en una ilegalidad. Entonces, ¿qué respeto? Pasó igual y lo opino, vuelvo y digo, para que no se diga, fulana de tal dijo, entonces eso fue lo que... Y entiendo que eso fue lo que pasó con quienes formaron parte de la negociación primaria, la primera comisión, y también eso es lo que está pasando ahora, porque retiro, bueno, porque estamos viendo, o están viendo también ellos un sinnúmero de ilegalidad antes de que se pueda dirimir el conflicto, que los estados no pueden dar, ¿qué? Valor o aquiescencia a eso, porque luego van a decir, bueno, pero México estuvo de acuerdo porque siguió la negociación. En menos de un minuto quiero decir algo que no dio tiempo, es increíble. Es bueno que sepan que hay otro método aparte del político para dirimir estos conflictos, que es cuando ninguno de estos tuvo resolución entre los estados, es decir, la Corte Internacional de Justicia, que ya lo hablamos, ya eso es un método judicial que se da entre los estados, pero también hay otro tipo de conflicto que se da entre un individuo particular y el Estado, y eso lo dirime, por ejemplo, la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también está, para que sea de conocimiento de ustedes, el Tribunal de la Unión Europea, y obviamente en el caso del Tribunal de la Unión Europea, pues aquellos países que pueden anteponer son aquellos que conforman parte del espacio de la Unión Europea o espacio Schengen, como le... Ya. Wow, Triana, pero esto es que tú sabes mucho, Triana. Oye, no. Esto no, mucho que aprender, y de hecho muchos errores que podemos cometer. Es muy difícil. Y sobre todo tú que estuviste muchísimo tiempo en el modelo de las Naciones Unidas, y que aprendiste así a manejar el tema de la Corte de Seguridad y todos llega un momento que sí, los órganos vinculados a las Naciones Unidas. Pero eso te enseña a aprender el porqué de las cosas. Quizás leyendo el periódico sin esos conocimientos me confundiera más. Ya. El tenerlo me ha servido de mucho para eso, pero no siempre hay oportunidad de aprender. Nada es estático, todo es cíclico, va cambiando. Pero yo espero que ahora con estas pinceladas, porque vuelvo y digo, son simplemente pinceladas, el tema es muy profundo y muy técnico. Complejo y además pero técnico. Que cuando leamos las noticias sepamos que aunque ahí ha servido ciertamente en Naciones Unidas, sí sirve para muchas cosas, pero que hay conflictos que son tan agudos que también se han creado las normas para que a nivel interno no se puedan ingerir los estados. Entonces eso es una limitante también. Bueno, pues yo no tengo nada más que agregarle a todo lo que nos ha comentado Triana Ibar, que trabaja con nosotros aquí en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Solamente despedirnos, y bueno, que vamos a continuar hablando del tema de la conciliación en otras dimensiones, y que quizá más adelante pues podemos seguir profundizando en estos temas del derecho internacional. Despedimos el programa con una canción que se llama Cantaré, Cantarás,
que tenemos por ahí ya para cerrar y bueno, y llamarlos a que tengan buen resto del día y que podamos sobre todo disfrutar, señores, de este largo fin de semana. Mañana es el día de Duarte, comienza el mes de la patria. Todos recordamos a Duarte. Vamos a ver si la semana que viene hablamos un poquito sobre el personaje. Y que nos podamos acordar de los demás también. Ese siempre ha sido mi exclamación. Hay que acordarnos un poco de que fueron 3 y que quizás Duarte no hubiese podido encabezar solo un ¿cómo se le llama? Cuando un grupo de 3 claro, que no pueda él asumir solo lo que el equipo concibió mentalmente, que luego gracias a la fuerza de la unión pues se pudo llevar a cabo. Señores, despedimos el programa, ya nos están diciendo adiós en Espacio Biblioteca. Por Radio Funglo, de la radio de la proximidad. No, es que tenemos mucho que decir. Bye, buen resto del día. De la oscuridad, esperando está un nuevo día. Brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si así nos damos la mano, siempre habrá un lugar para todo ser humano. Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, La pena y la esperanza, descubrir que en el corazón siempre hay un rincón y no olvidar la infancia. Amigos, hay tanto por hacer, cuenta conmigo. como un sol que ilumina el mundo entero. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. Ya quisiera tener el poder De ayudar y cambiar tu destino. No importa dónde te encuentres. En Santo Domingo, La Romana, Santiago, Puerto Plata, Nueva York, California, Boston, Miami, España, Venezuela, Puerto Rico, México, Brasil. Síguenos en la internet con el mejor audio. Dominican Internet Group, la empresa de Rudy Morel. Dominicaninternet.com.